Bueno, yo soy Miguel Rodríguez y en este bloque de antes del café, o sea, os anuncio que después de esto viene el café, ya os podéis despertar ahí a gusto, era un bloque de ponencias muy aplicadas, ¿vale? Esto se irá complicando a medida que avance el día, ya veréis qué divertido luego. Y a mí se me ocurrió venir este año a contaros algo así que fuese un poco más lúdico y no tan sesudo como otras veces, ¿no? Generación de música determinista con R. Lo que más costó fue el título, el resto es bastante sencillo. Antes de nada, que me parece súper importante. Veis que ahí abajo hay un simbolito en la presentación, ¿vale? Que os debiera sonar, pero si no os suena, os digo que eso es la licencia de esta presentación. ¿Por qué? Porque está muy bien que cuando hacemos cosas y las publicamos, las comunicamos o las ponemos en algún sitio para que la gente las vea, les digamos de qué manera pueden interactuar con lo que nosotros estamos dando y qué pueden hacer con ello, ¿vale? Este tipo de licencias para este tipo de trabajos, que es una presentación, vamos a llamar una documentación o algo tipo libro o informe, está liberada bajo una licencia CC, o sea, Creative Commons, ¿vale? Y tiene dos simbolitos luego que es, bueno, no se ven muy bien, pero es una persona y una especie de flecha, como de reciclado, aunque no lo es, ¿vale? Y eso significa que esta presentación tiene una licencia Creative Commons y, bueno, os lo explico así que se ve mejor, ¿vale? Y las condiciones que pone esta licencia son atribución y compartir igual. Oh, muchas gracias, que eso veía la mitad. ¿Qué significa eso? Pues significa que podéis utilizar la información que estoy dando aquí de la manera que queráis, copiarla, regalársela a vuestros primos, ponerla dentro de una tesis, lo que os dé la gana, publicarla en el Hola, siempre que mencionéis la autoría, ¿vale? Porque aunque yo os doy derechos para hacer lo que queráis con ella, la autoría intelectual es mía y eso es irrenunciable. Y además tenéis que vuestra obra compartirla igual, es decir, no podéis decir que a partir de ahora es vuestra y que nadie puede usarla ni cosas por el estilo. ¿Por qué me paro en esto? Porque todo el mundo habla de software libre, todo el mundo habla de cultura libre, de compartir, de no sé qué, pero luego a la hora de entregar y de publicar nuestros trabajos no le estamos especificando a los demás cómo pueden usarlos y de qué manera, ¿vale? R es software libre y como es software libre, bueno, está basado en los principios de las 4 libertades fundamentales, que ya sabéis seguramente, y basado en una licencia GPL que es parecida a la Creative Commons esta, pero para software, y significa que podéis usarlo libremente, copiarlo, distribuirlo y modificarlo si os da la gana y además publicar las modificaciones que hagáis de software, ¿vale? Eso que parece una tontería no lo es. Y creo que es muy importante que empecemos a licenciar bien las cosas que hacemos. Si no lo hacemos, todo lo que publicamos en este país tiene copyright, es decir, están todos los derechos reservados y la gente no puede hacer nada con ello. Legalmente no podría ni citaros, aunque es un tema del que podríamos discutir mucho, pero si tiene copyright con todos los derechos reservados, la cosa cambia. Entonces sí que está bien que sepáis cómo licenciar vuestras cosas y si luego tienen que tener copyright, que lo tengan, pero que sea por conocimiento de causa. Bueno, ya hice patria y ahora voy a lo mío, ¿vale? En el libro de resúmenes que está publicado en la web de rusers.gal veréis el resumen de esta ponencia, junto con las otras. Estoy haciendo propaganda del libro de resúmenes, que siempre queda muy chulo, ¿vale? Sobre todo porque aún estáis a tiempo de ver de qué van algunas y, pues, yo qué sé, el bocadillo siempre se puede planificar en un momento que os interese más. Bueno, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Es lo que cuenta aquí, como siniestro total. Yo soy Miguel Rodríguez, trabajo como técnico informático en una dirección general que se llama de Salud Pública de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia y Alejandro Rodríguez Antolín es musicólogo, o sea, graduado en musicología por la Universidad Autónoma de Madrid y ahora está haciendo un máster
de estas cosas que hacen los musicólogos, que no sería capaz de repetir el título, pero que tiene que ver con estas cosas. Vale, esos son quiénes somos y de dónde venimos. Y ahora, ¿a dónde vamos? Pues vamos a presentar una cosa que la habíamos titulado inicialmente ¿A qué suena un cuadro? Y dijimos, esto no nos lo admite el comité científico, ni siendo yo parte de él. Entonces vamos a cambiarle el rollo y hemos modificado un poco el título y el contenido. Bien, ¿de dónde ha surgido la idea? Pues la idea, esto es muy poquito, luego ya nos metemos en el tema de R y de la programación y de contaros un par de cosas que a mí me parecen interesantes, ¿vale? Y que podéis reutilizar. Esto surgió pues de uno de los innumerables eventos super frikis que hay a lo largo del mundo. Hay algunos que son de R, otros de Star Wars y otros de otras cosas. Y hay un congreso mundial que se hace en Mónaco todos los años en la Academia de Rainiero III, se llama así la academia, y es un congreso en el que se juntan todos los popes frikis de la música electroacústica. Y invitan a los máximos exponentes de la música electroacústica mundial, invitan también a una gente a hacer ahí una serie de conciertos de estos muy sesudos a los que tú vas y no entiendes nada de lo que está pasando allí, como cuando alguien que no sabe R se pone a escuchar estas cosas de las que estamos hablando. Y además cada invitado del congreso se lleva a 2 alumnos digamos, destacados, ¿vale? Entonces tenemos un invitado por país, no están obviamente representados todos los países del mundo, solo los más representativos en el temas de música electroacústica, y 2 alumnos por cada país. Bien, por España fueron estos 2 alumnos de la Autónoma y uno de ellos es Alex Rodríguez, que es el coautor de esta presentación. Bien, ¿cómo surgió esto? O sea, ¿qué te lleva a hacer algo en R para presentar en un congreso internacional de música? Pues nada, la servilleta de siempre. O sea, estábamos un día hablando y Alex me propuso, bueno, primero me planteó el reto que tenía. Tengo que ir a un congreso, van ahí todos una gente de la leche y todos saben hacer cosas alucinantes y yo no, que es lo que dicen todos antes de ir. Luego ya todos hacen cosas alucinantes. Bien, y a Alex se le ocurrió una idea que él decía, yo como soy musicólogo teórico, o sea, va a haber gente que toca y que hace ahí unas cosas alucinantes con instrumentos y con teorías musicales, pero yo soy más musicólogo, más sesudo en esto de la crítica musical y tal, me gustaría presentar un proyecto más teórico y que no tuviera tanto que ver con el llegar allí y tocar el piano súper guay. Y entonces a él le surgió la idea de cómo podríamos plasmar de un cuadro concreto, y de hecho él llevó uno concreto, ahora veréis por qué, cómo podríamos convertirlo en música. Eso se puede hacer de muchas maneras, pero él quería que cada cuadro tuviese su música, que otro cuadro tuviese otra música distinta. Y si volvemos al cuadro anterior, pues que la música generada obviamente fuese la misma, ¿vale? Bien, pues eso es un poco la idea genérica. Luego la fuimos madurando y llegamos a esto otro, que es exactamente lo mismo, pero le pusimos un título como para que os diga algo a vosotros. Bien, en vez de a qué suena un cuadro, lo único que cambiamos fue el título, que se titula Generación de música determinista con R. Vale, acabadas las coñas del tema, vamos a meternos un poco más en materia. ¿Qué es la música determinista? Interesante. Digamos que la música determinista es un sistema determinista y como todos los sistemas deterministas se basan en que condiciones iniciales nos llevan a un estado final. La misma condición inicial nos lleva siempre al mismo estado final, ¿vale? En contraposición de los sistemas estocásticos, que seguramente os suenan, los indeterminados o los aleatorios, que con una semilla o con un proceso inicial o unas condiciones iniciales no siempre llegamos al mismo resultado final, depende del momento en el que estemos lanzando el proceso, ¿vale? Nuestro objetivo entonces era conseguir esto. Digamos, el disparador era leer una imagen y el resultado final tenía que ser una melodía, o sea, una canción que generaba esa imagen y que siempre fuese la misma canción, siempre que fuese la misma imagen la que leyésemos en las mismas condiciones. Bueno, la parte teórica os la dejo ahí, no tiene mucho aquel.
Vale, y entonces, ¿a dónde nos ha llevado esto? Bueno, pues nos ha llevado a un repositorio en GitHub con un proyecto que se llama deadmus. Deadmus es de música determinista, porque somos así de... Bueno, eso, no se nos ocurrió otro nombre. Vale, este repositorio tiene también, o sea, es público, tiene una licencia, bla, 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 que ahora os pasaré a comentar. Vale. La parte fuerte de ese repositorio tiene varias cosas. Tiene un fichero de licencia, como casi todos, tiene un fichero de código y después tiene un montón de ficheros auxiliares de los que este fichero de código hace uso. Bien, voy a explicaros este fichero de código. Vamos a comentar ciertos aspectos que os pueden resultar de utilidad para vuestros programas en R. Y ya veis que esto es simplemente una especie de estratagema para contaros pues ciertas formas de programar que en este caso hicimos nosotros y que a lo mejor podrían interesaros. Bien, en la cabecera del fichero tenemos el nombre, autores, bla, 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 fechas y tal, y la licencia, veis que es GPL, ¿vale? Es una licencia porque esta es de software y es una licencia GNU, Public License, bla, bla, bla. La podéis buscar en Google si no la conocéis o en otros buscadores que no os traceen, como DuckDuckGo, por ejemplo, y ver en qué consiste. Pero básicamente podéis reutilizar este código, hacer con él lo que queráis, mejorarlo, empeorarlo es casi imposible, o sea que el reto no es complicado. Y después podéis incluso publicarlo, siempre con la condición de la atribución de la autoría intelectual, ¿vale? Bien, el fichero de R, como casi todos los ficheros de R, empieza, obviamente la parte de arriba no es ejecutable, es texto, bien. Y luego empieza con una carga de librerías. Las librerías se pueden cargar todas al principio, se pueden cargar dinámicamente a medida que las uséis y luego descargarlas. Eso depende de muchas cosas. Para este tipo de trabajos que no son computacionalmente muy costosos, lo normal es cargarlas todas al principio, llamar a las funciones de esas librerías cuando las necesitemos y cuando cerramos el programa pues se limpia la memoria y punto. Si estuviésemos hablando de temas de Big Data o de ficheros muy grandes, como hablaba antes Marcos y tal, bueno, a lo mejor tendríamos que trabajar de otra manera. Vale, aquí hay 3 librerías que os voy a comentar una a una porque a mí me parecen muy interesantes y puede que os sirvan. Está la librería Tune R, la Image R y bueno, otra que se llama GWidgets. Bien, GWidgets... no sé si esto me funciona, los enlaces, no me paré. Vale, parece que sí. Va a cargar, es un PDF. Bien, GWidgets es una librería. Perdonad, me cambio un momento para aquí, le estoy haciendo la puñeta a la gente de la cámara, pero tengo que manejar esto. Es una librería que nos permite diseñar objetos en R para poner en pantalla cosas, ¿vale? Cuando hacéis el típico input de dame un número, queda muy bien y os queda ahí el cursor en la consola esperando a que alguien ponga un número y el textito arriba con sus comillas y tal, pero con este tipo de librerías nosotros lo que podemos hacer es diseñar ventanas. Por ejemplo, diseñamos objetos. Hay un objeto que es una ventana y ese objeto puede tener contenedores dentro que tienen objetos a su vez, como por ejemplo texto, como por ejemplo un botón, un recuadro donde escribir, un slide en el que elegir un número, ¿vale? Es decir, GWidgets nos permite pintar estas cosas. Es muy interesante. Bueno, en la presentación tenéis la referencia a... Este es un vignette, es decir, es un documento de un paquete de R, pero es un documento aplicado, no es el documento técnico donde están todas las funciones del paquete, sino de cómo se usan ciertas cosas, ¿vale? Estoy buscando, porque por aquí abajo hay más ejemplos. Veis que esto es un... A ver si soy capaz de manejarme bien en este ordenador. Vale, este es un objeto hecho con GWidgets, que es un contenedor, una ventana, donde tenemos a la izquierda un objeto que nos permite seleccionar entre 2 valores, normal o exponencial, otro objeto que nos permite seleccionar entre 4 valores, luego tenemos un desplegable que nos permite seleccionar el kernel que vamos a usar para esa función de densidad, abajo hay un slide, ¿vale?,
donde podemos ajustar unos números ya con mucha más precisión, y a la derecha es una ventana contenedora donde se genera una imagen. Vale, pues todo esto se puede hacer con la librería GWidgets. No me voy a parar más que en simplemente daros la referencia. Bien, la librería Imager lo que hace es manipular imágenes con R, pero de una manera bastante amplia. Es decir, podéis, bueno, ahora parece que no está cargando, pero bueno, os cuento lo que hace. Cargáis una imagen cualquiera en R y la manipuláis casi como si fuera un programa de retoque. Le calculáis los... A ver si consigo ampliar. Vale. Fijaos, aquí carga la librería y simplemente, bueno, la librería Imager, y carga una imagen de unos barcos que ya viene con esa librería. Hace un plot de esa imagen, ¿vale? Y desde ahí ya podemos hacer un montón de cosas. Podemos cambiar la escala de colores, podemos manipularle bueno, todos los parámetros que tenga una imagen, calcular, hacer ecualizaciones. Bueno, es súper amplia, ¿vale? ¿Para qué se suele usar este tipo de librería? Sobre todo cuando usáis R con temas de imágenes médicas, de importar radiografías y ser capaces de determinar o de marcar ciertas áreas de una radiografía más densas. Por ejemplo, imaginaos que estamos hablando de tratar una mamografía y queremos determinar áreas densas para saber dónde puede haber un posible tumor o no. Pues con esta librería se puede hacer. Y una librería análoga pero con el sonido es TuneR. TuneR, a ver si carga, nos permite manipular y generar sonido, ¿vale? Esto es un artículo que me llamó mucho la atención, me gustó, porque entiendo que a las ayudas de cada una de las librerías sois capaces de llegar a través de CRAN. Este es un artículo que me gustó porque lo que hace es generar sonidos. Bueno, aquí os habla de cómo se generan las notas. Obviamente cada nota está asociada a una frecuencia en hercios, y entonces si somos, y eso es una función SEM, entonces si somos capaces de generar eso con R, lo haríamos de esta manera. Cargamos la librería Tuner, generamos un sonido haciendo digamos, zumbar a 440 hercios y con una profundidad de 16 bits, ¿vale? Y luego, que esto es lo importante y lo que uso yo en este paquete que hicimos, somos capaces de escribir en un fichero WAV o en un fichero MP3 eso que acabamos de generar. Es decir, TuneR genera audio, lo manipula, o carga audio, lo manipula y luego lo vuelve a grabar, ¿vale? Son librerías que a mí me parecen bastante interesantes. Bueno, me paso para aquí. Acordaros que venimos de aquí, de la cabecera del programa que habla de cómo cargamos las librerías, y le digo, aparte de las de GWidgets 2, que es una versión mejorada de GWidgets, GWidgets 2 volvió a usar clases S3 porque GWidgets con las S4 era un poco menos eficiente. No me voy a meter en detalles muy técnicos, pero bueno, que sepáis que más o menos es lo mismo y la sintaxis es la misma para los dos paquetes. Y luego lo único que le digo es que el entorno que voy a utilizar es TCLTK, ¿vale? Para la forma de pintar las ventanas. Bien. La primera definición de función que tiene ese código, ¿vale? Es la definición de la función deadmus. ¿Qué hace esa función? Vale. Me vuelvo por aquí, es por chinchar a las cámaras. ¿Qué hace esa función? Pues fijaos, llama al entorno TCLTK, ¿vale? Defino un vector de estilos clásico, vocal, ambiental, es mucho más larga, pero no me cabía ahí y acorté la función. Y luego lo que hago es pinto una ventana, fijaos, Win, la defino como GWindow deadmus. El GWindow es cómo se define una ventana utilizando el paquete GWidgets. Vale, 5 minutos me quedan. Voy genial. Después defino un grupo con GGroup, y que es un contenedor. Dentro de esa ventana defino un contenedor, y dentro de ese contenedor defino un texto, un generador determinístico de música por imágenes, y luego defino un botón que se llama Run, al que le digo, oye, si en el C de arriba, o sea, en el vector de arriba, en el desplegable que os pinto, elegís la opción Classical, tú lo que haces es estilos igual a 2.
¿vale? Ejecutas el case 2. Si es vocal, el case 3. Si es instrumental, el case 4. Es decir, ¿para qué uso esta ventana? Para que el usuario diga, quiero generar, con el cuadro que voy a cargar, quiero generar música determinista, o sea, siempre me va a generar la misma, pero le puedo elegir el estilo. Puede ser de tipo clásico, puede ser de tipo hip hop, ambiental, los estilos que yo defina, ¿vale? Eso se hace con la librería GWidgets. Yo creo que pecamos de utilizar poco interface, sobre todo cuando este tipo de programas se tienen que comunicar, los tienen que usar personas que no controlan R, ¿vale? Entonces es muy recomendable utilizarlo. Bien, hay otra función que se llama, bueno, imaginaos que aquí hemos seleccionado el case 2, estilos 2, ¿vale? En ese if hemos elegido, voy aquí a la clásica, voy a seleccionar el estilo de música clásica. Entonces llamamos a la función clásica y ahí hace cosas. La función ambiental hace las mismas, pero cogiendo otro tipo de música, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que hace esta función? Lo que hace es carga una imagen, dice, oye, seleccióname una imagen. ¿Vale? Te aparece una ventana también con un gfile, es decir, aparece una ventana de selección y tú te vas a tu carpeta del ordenador donde está la imagen y la cargas. Eso se hace, el gfile es de GWidgets, pero el load.image es de la librería Imager, ¿vale? Y la carga. Y además hace cosas más interesantes, y es que la convierte en una matriz de datos, en un data frame. Cada punto de esa imagen que carga, ¿vale? Tiene tres valores, X, yo los llamé X, Y y CC. X e Y son la posición, es decir, estoy leyendo una imagen, un cuadro, desde la coordenada 0, 0 y me iré hacia la derecha toda la resolución que tenga la imagen. Imaginaos que es una imagen de 1024 por 748. Bueno, pues me voy del 0 al 1024, ¿vale? Y después al 748 hacia arriba. O sea, tengo todas esas cantidades, esos pares de puntos. Y cada par de puntos de esos tiene un CC, un código de color. Es decir, tengo en una imagen que he cargado un punto con un color. 2 minutos. Bien, ¿qué hago con eso? Bueno, pues lo que hago es transformar, hacemos una serie de transformaciones y llevamos eso a una matriz mucho más pequeña, realmente lo llevamos a un vector, ¿vale? No os voy a explicar el proceso, pero sí que os invito a que lo mejoréis. Y os explico por qué. Nosotros lo que hacemos es leemos puntos y con esos puntos hacemos un pequeño colapsado de la matriz para que siga siendo unívoca, pero es un colapsado de ella, y de ahí después seleccionamos unos valores enteros. O sea, todo eso acaba siendo un vector de valores enteros. Cada punto tiene su color y cada punto de esos yo le voy a asignar un sonido. Bien, ¿qué pasa? Que una imagen, yo creo, un cuadro, creo que es algo más global que esto. En un cuadro tú ves el todo. El color de un punto depende de los colores de los puntos de al lado, depende del trazo que le hayan dado al cuadro. Todo eso en esta primera versión del fichero del programa, del proyecto Dentmus, no se tiene en cuenta. Y creo que se puede mejorar mucho, ¿vale? Bien, resumiendo, tenemos una matriz de datos de una imagen que hemos cargado. En este caso se llevó la imagen del Guernica, porque esto fue en en mayo, y estamos en el aniversario, no sé cuál, voy a contar, del Guernica. Y entonces pues Alex quiso llevar el Guernica y generar música con el Guernica para presentar allí en ese congreso. La música que él generó era electrónica, 8 canales, bueno, ya tenía una serie de complicaciones técnicas y teóricas a nivel musicológico que a nosotros no nos interesan, ¿vale? Aquí lo único que os voy a enseñar es a generar 2 pistas, una por ejemplo de violín y otra de flauta, para que veáis cómo se haría. Bien, ¿cómo se genera un track de violín con R? Muy fácil, definimos la duración, porque claro, si 1024 por 768 o 748, lo que haya dicho antes, eso son millones, y claro, millones de notas pueden ser muchos minutos para una canción, ¿vale? Entonces, para este caso, la he acortado, me leo un trozo de ese cuadro, lo defino como unos vectores y lo que hago es, me voy a una carpeta
y a cada uno de esos valores que le he asignado en ese proceso que no os he explicado porque tampoco viene mucho al cuento, pero que sí os he invitado a mejorar, le he asignado un valor. Y en esa carpeta hay un fichero desde el cero, en este caso fueron MP3, pero él llevaba, su obra tenía más calidad, obviamente, y no eran formatos MP3. Pero yo tengo en esa carpeta el 0.mp3, 1.mp3, 2.mp3, hasta el fichero, digamos, que a mí me haga falta. ¿Vale? Y ahora os voy a contar qué es lo que generé ahí. Veis que pone en la primera línea que pone set working directory, o sea, establece el directorio tal, y pone al final violín-C. Es decir, he cogido notas de un violín en escala de do mayor, ¿vale? El do mayor, he cogido 3 tipos de notas que son do, sol, do, re, mi, fa, sol, do, sol y do. No, sí, do, sol. ¡Ah! ¿Cuál es el acorde de do mayor? Suspensos. Do, mi, sol, do, mi, sol. Bien, pues esas 3 notas de violín las he guardado ahí. ¿Por qué? Hombre, porque si las coges todas, pues la cosa muy determinista, pero a nivel de audio bastante caótica. Bien. ¿De dónde saco estos sonidos? Porque, claro, me puedo poner a tocar todas las notas de un violín, pero no me daba mucho tiempo. Y entonces lo que hice fue localizar una web que es de la Filarmonía Orquestra, ¿vale? Es una orquesta americana. Ahí tenéis la web, que hizo una base de datos de todos sus instrumentos, han tocado todas las notas posibles y las han puesto todas en una base de datos. Es decir, tú puedes venir aquí, seleccionar, a ver si me carga la base, ya me pasé, acabo ahora mismo. Venís a la página web y le decís, quiero sacar el sonido de una mandolina, ¿vale? Y entonces te dice, ¿qué sonido? La de la tercera escala, la de la cuarta, muy largo, forte, piano, corto. O sea, aquí tenéis prácticamente todas las combinaciones posibles de sonidos de todos los instrumentos de esa orquesta. Son muchos, ¿vale? Para no liarla, simplemente cogí flauta y violín, simplemente cogí las notas en la escala de do mayor y con eso le he pasado el programa y he generado un ficherito de muestra para que veáis lo que hace el programa. Aquí es donde pone ejemplo y ahora me salgo de nuevo. A ver si soy capaz. Esto es Windows, sí. Vale, voy a ver si no la miro. Si os estallan los oídos es mi culpa. Vale, por ahora bien. Vale, a ver, esto es bastante conceptual, entonces no es para presentar en los 40 principales ni nada por el estilo, ¿vale? Esto es un ejemplo de cómo leyendo el cuadro del Guernica se consigue un audio, en este caso son 50 segundos para no liarla, pero os prometo que lo quito antes, cuando empiecen las risillas ya lo quito. Y es una flauta y un violín. Como los tracks de audio los genera independientemente, aquí podía haber hecho una pequeña función en R que los uniera, pero bueno, tengo que reconocer con cierta vergüenza que he cogido el Audacity, los he montado y lo he exportado a MP3, ¿vale? Y este es el resultado. Igual se oye, igual no. No se oye. Pues bien, vamos. Podéis reír. Vale, con eso ya llegó. Es decir, esta era la parte de programación que nos interesaba. Obviamente ya os digo que esto fue un poco así, casi aleatorio, aunque sea determinista la música, con muy poquitos instrumentos. Esto se puede mejorar muchísimo, ¿vale? Había 2 cosas aquí. Una era contaros el proyecto para que veáis que con R se pueden hacer, perdón, así que se estaba acoplando. Con R se pueden hacer más cosas, ¿vale? Que metodología, aunque yo creo que es más importante, pero bueno, también sirve para este tipo de cosas, más importante en nuestro campo. Eso por un lado. Por otro lado, comentaros ciertos aspectos de programación que a mí me resultan interesantes y que a lo mejor podéis aprovechar.
Y para finalizar, invitaros a que si queréis mejorar esto, pues oye, tenéis ahí un campo en el que podéis usar R para bueno, sacar el artista que lleváis dentro. Pues tengo una última diapositiva que la voy a poner porque no me quedo sin ponerla, porque es muy importante cuando la encuentre, que es esta. Muchas gracias y vámonos al café. ¿A qué no hay preguntas? No, hombre. Hola. No, era una cuestión sencilla. ¿Por qué usáis un formato para la música? ¿Por qué usáis formato audio y no formato MIDI o generáis partitura o, bueno, MIDI directamente? Pues es una pregunta muy interesante. A ver, era más fácil llevar algo, porque, a ver, el rollo era para presentar en un congreso en Mónaco en el que tú tienes que llegar allí, además una sala de conciertos, una mesa de mezclas, llegar, pinchar lo que llevas y que suene. Tenías que llevarlo generado. Eso era ya el primer problema. Segundo, MIDI depende de dónde lo estés reproduciendo. Claro, porque los bancos de sonido están en el ordenador. Sin embargo, si llevas tracks de audio de alta calidad, ya os digo, con 8 pistas, tal, bien grabados, ¿vale? Ahí te aseguras que todo funcione. Esto es el típico rollo entre el PowerPoint y el PDF. El PowerPoint mola más, te deja hacer más cosas, pero mira, yo llego con mi PDF y sé que donde lo ponga lo puedo ver. Y el PowerPoint depende. Vale, entonces ese es uno de los factores. Y después porque, bueno, que hay una parte sin desarrollar, porque si generas todo esto con MIDI, luego tiene que haber una parte de producción importante. Y aquí queríamos saltarnos a la torera eso y simplemente generar los tracks, montarlos, ¿vale? En Ardour, en lo que uses para producir y ya está, y no romperse la cabeza. Pero efectivamente se puede hacer con MIDI, o incluso puedes hacer un programa que permita leer loops, reproducirlos en ese momento y que lea una entrada MIDI para a ti permitirte interactuar en ese momento con la pieza. Ya no sería determinista, pero también sería interesante. Sí. Hola, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Quería preguntarte solo un detalle en cuanto a tu experiencia en lo que has comentado de generar programas para gente que no programa y lo importante que es una interfaz que facilite el uso. ¿Alguna recomendación entre la librería que has comentado y otras opciones como Shiny de RStudio, por ejemplo? Sí, pues la verdad es que es otra pregunta muy interesante. Ya veréis, sobre todo hoy, ya lo vais a comprobar, Shiny está pegando muy fuerte y yo os recomiendo que lo uséis. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Shiny, desde este punto de vista, la desventaja que tiene es que necesitas tener un servidor al que conectarte, ¿vale? Y no en todos los entornos puedes conectarte a un servidor. Entonces, yo en algunos casos prefiero generarles en el ordenador el código, que lo ejecuten y en ese momento les van pintando ventanas y van pasando cosas. Pero sí, o sea, Shiny yo creo que está mucho mejor porque les das una URL, te independizas del hardware que ellos tengan, porque cuando trabajas programando directamente para que se ejecute en el ordenador, tienes que empezar a ver qué tipo de ordenador tienen, si es Windows, si es Linux, cómo me voy a una carpeta, cómo hago una carga o una lectura de un fichero. Y sin embargo en Shiny te estás abstrayendo porque estás en otra capa. La capa servidora es la que está haciendo el trabajo y la capa cliente lo único que hace es enviar y recibir la información necesaria. Entonces, creo que Shiny es una muy buena opción, pero que tengáis en cuenta que no en todos los escenarios podéis obligarle a la gente a que se conecte a Internet. Bueno. Muchas gracias. Nos vamos entonces al café. Venga, gracias.